Muy buenos días. Tenemos el honor de presentar a dos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de la carrera de Educación Especial que están cursando el séptimo ciclo. Ellos ya han tenido un acercamiento a las prácticas presenciales, también sobre los ambientes de aprendizaje. Tenemos el honor de presentarles a Esteban Rojas. También ha participado en varios proyectos educativos de la universidad. Jackie. Ya, bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué ambientes de aprendizaje tuvieron la oportunidad de conocer? Bueno, en el transcurso de estas prácticas se ha conocido varios ambientes de aprendizaje, especialmente lo que son los espacios de arte, los ambientes de lectura, también los mismos ambientes que están afuera de la escuela, por ejemplo, en ciencias naturales, el famoso espacio TINI, en donde se puede desarrollar proyectos de ciencias naturales. Son los que más he conocido y los que más me han llamado la atención sobre todo. Y también en el anterior ciclo, pude trabajar y desarrollar mi piensa en un ambiente denominado el aula gas, que es un ambiente que está más dirigido para trabajar lo que son habilidades domésticas, habilidades de autonomía, habilidades de cuidado personal, que son para las personas tanto con o sin discapacidad. Y es un ambiente que, bueno, lo he visto y lo he querido implementar tal vez con el tiempo para ver su eficacia, tanto en lo que son habilidades y también en lo que es motricidad. Eso sería en cuanto a los ambientes que he conocido en el transcurso de este tiempo. Muy bien, Ya, pero muchas gracias. de los ambientes de aprendizaje que has tenido la oportunidad de conocer, una experiencia positiva que te haya quedado de estos ambientes de aprendizaje, algo que te haya llamado la atención de cualquiera de los ambientes. Bueno, en una escuela, que es Azogues, que se llama Luis Cordero, tenían los ambientes de aprendizaje, ¿cómo te podría decir? O sea, bien adecuados. O sea, eran unos ambientes totalmente adecuados para los estudiantes. Bueno, ellos no tenían ningún estudiante con ninguna necesidad especial o con ninguna discapacidad, y creo que eso les propuso a ellos de adecuar bien el ambiente de aprendizaje. Tenían ambientes de domésticos, ambientes de lectura, tenían incluso un ambiente de teatro con todo incluido, con cortinas, con piano, con libros, obras literarias para los niños. Más que todo, por lo que se trabaja, los ambientes más todos se trabajan en lo que son edades iniciales. Y eso me quedó una buena experiencia porque eran unos ambientes súper, que estaban totalmente bien adecuados con todo el material, y sobre todo que las profesoras lo sabían utilizar, porque tienes que tener en cuenta ahí que puede haber un ambiente de aprendizaje que esté totalmente adecuado, que tenga todo, que tengas todo el dinero, pero si una docente no sabe manejarlo, un ambiente de aprendizaje es totalmente innecesario, no vale para nada. Claro, se Ese sería mi necesita también experiencia. la capacitación docente. Pero, ¿en qué aspectos crees tú que potencia o ayuda al estudiante el estar activo en diferentes ambientes de aprendizaje? Bueno, los ambientes de aprendizaje te ayudan, yo diría casi en todo, porque primero te ayuda a desarrollar habilidades que van a ser necesarias para la vida diaria del alumno. Por ejemplo, en mi caso, yo te digo del Piensa que tuve el anterior ciclo. Yo estaba en una escuela que era, una unidad educativa especial propiamente para estudiantes con discapacidad, y ellos tenían el bachillerato técnico en servicios hoteleros. Es un bachillerato que se dirige todo lo que es el turismo, lo que son hoteles, cocina y todas esas cosas. Pero la escuela no tenía ningún lugar donde potenciar ese contenido teórico. Entonces los alumnos solamente se quedaban con esa parte teórica,
pueden, más que sea en un lugar pequeño, poner en práctica eso. Entonces, para mí, por ejemplo, para mí ahí fue la idea de implementar un ambiente de hogar en donde ellos puedan potenciar sus habilidades, tanto de cognitivas, habilidades sobre todo para lo que son para la vida diaria que ellos van a trabajar, y también te ayuda a lo que es en psicomotricidad, en motricidad fina, en motricidad gruesa, y también te diría que te ayuda como un lugar de esparcimiento, pero un esparcimiento controlado, no como un esparcimiento de ocio, sino con un esparcimiento que tenga pautas, como un juego reglado, para que el alumno y el docente se sientan cómodos y sobre todo que potencien una comunicación entre el alumno y el docente, ya que para eso mismo es los ambientes de aprendizaje, para que el alumno se sienta cómodo y que se pueda realizar actividades que a veces no hay cómo realizar dentro del aula. Entonces, para mí esos son los principales aspectos que potencia un ambiente de aprendizaje en los niños con o sin discapacidad. ¿Nos puede a continuación contar una experiencia así negativa que pudieran observar en sus prácticas sobre el ambiente de aprendizaje? Bueno, los ambientes de aprendizaje son, digamos, un poco mal utilizados por lo que no hay la capacitación correcta. Lo utilizan más como un espacio de ocio y me ha tocado ver en algunas escuelas cuando estaba en presencial que simplemente al niño o al estudiante le mandan a jugar allá y sin ninguna, sin ningún objetivo. Y también un aspecto negativo y que pasó en esta pandemia es que la educación no estaba preparada para la virtualidad. Entonces, no había ningún ambiente de aprendizaje virtual y se tiene que considerar que los ambientes de aprendizaje también son virtuales. También hay aprendizajes de aprendizaje que llegan a la virtualidad. Y lamentablemente la educación de nosotros no estaba preparada para poder implementar un ambiente virtual, ya que es un poco más complejo. Por eso, ese es un aspecto totalmente negativo que yo me llevé de las prácticas preprofesionales cuando que las estoy todavía incluso en esta pandemia cursando, que no hay lugar cómo implementarlo en la virtualidad, ya sea por tiempo, ya sea por dinero, ya sea por falta de capacitación o incluso por falta de motivación de los mismos docentes, a veces de los alumnos o a veces de los padres de familia. Y eso repercute mucho en el desarrollo del estudiante y también repercute tanto en la capacidad del docente para poder expresarse y para poder cumplir su objetivo, ya sea curricular o el objetivo que él haya planteado para el año lectivo. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos. Un gusto tenerlos y hasta la próxima. La oportunidad de estar en un ambiente de aprendizaje físico que estaba determinado para el área de ciencias naturales. En tercer ciclo tuve la oportunidad de estar en ese tipo de ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje físico es el que cuenta con todos los recursos necesarios para el aprendizaje del estudiante. En este caso, habían plantas, habían materiales relacionados con la naturaleza, con los cuales el niño podía ir experimentando y realizando experimentos. Ya, muchas gracias. Cuéntanos una experiencia positiva sobre algún ambiente de aprendizaje en el que hayas estado y por qué lo tomas como algo positivo. Justamente el ambiente de aprendizaje que te mencioné fue una experiencia muy positiva porque pude constatar desde mi propia perspectiva que los estudiantes logran un mejor aprendizaje al estar en contacto directo con los materiales y objetos de su entorno. En el caso de ciencias naturales, hubo una clase sobre el ciclo del agua en las cuales los niños hicieron un experimento para aprender cuál es el ciclo del agua con diferentes materiales. Ya, ¿qué aspectos crees que estos ambientes, como nombraste el de ciencias naturales, ayuden al estudiante en su desarrollo integral?
Los ambientes de aprendizaje son muy importantes porque no se centra tanto en la teoría, sino que el niño ya al ver los objetos los relaciona con su aprendizaje interno, entonces tiene un mejor contacto con los objetos y él mismo es el protagonista de su propio aprendizaje, él va construyendo su propio conocimiento y de esta forma el aprendizaje se vuelve más duradero. Ok. ¿Puedes contar una experiencia negativa que pudieron observar en sus prácticas sobre el ambiente de aprendizaje? Podría considerar una experiencia negativa en un tipo de aprendizaje, tipo de ambiente de aprendizaje virtual, debido a las situaciones que nos dejó la pandemia, nos obligó a mantener una conexión virtual con los estudiantes y un ambiente de aprendizaje virtual que no tiene una muy buena estructura, no es factible para los estudiantes y no contribuye en su aprendizaje. Tuve una mala experiencia allí porque no todos los estudiantes activaban las cámaras, no tenían una buena conectividad y por lo tanto se perdía esa conexión sincrónica que deberían tener los estudiantes y los docentes. Claro, y todavía la efectividad del desarrollo de la clase. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Un gusto haberte tenido.